Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos amigos. Me alegra tener la oportunidad de poderlos saludar en esta tarde del martes, cuando nos disponemos para dar inicio a esta orientación, a esta catequesis, a este subsidio que les presento desde la parroquia Divino Niño para los niños que se preparan para el sacramento de la primera comunión y de la confirmación, ya que con la situación que vivimos, pues es muy difícil para que cada uno pueda estar en la catequesis, pueda venir a participar de las diferentes reuniones. Por eso ahora la catequesis durante este tiempo es una catequesis que se debe de llevar a cabo desde los hogares, desde las casas. Los papás deben de infundirle la catequesis a sus hijos, tanto para la primera comunión y confirmación. Ya conocen la catequesis, ya tienen los catecismos también, entonces pues es la oportunidad para que les vayan infundiendo, les vayan enseñando a cada uno de ellos. Yo he querido aprovechar este espacio del día martes para la catequesis de los sacramentos desde la parroquia, este subsidio que quiero presentarles a todos. Algunos me decían: padre, y si yo no puedo estar a esta hora conectado, no hay problema, no hay ningún inconveniente, se lleva a cabo la transmisión en directo vía WhatsApp y también por este canal, que quedará la catequesis ahí en internet para que luego puedan volver sobre ella y a cualquier hora del día o durante esta semana hasta la próxima semana, pues les pueda servir este subsidio como una buena preparación también para el sacramento de la primera comunión. Por eso los invito para que nos pongamos también en la presencia del Señor y demos inicio a esta catequesis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender en los corazones el amor que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción, tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar, con tu luz iluminas los senderos, los afectos inflamas con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo, conocer al Padre, danos también al Hijo conocer, y en ti, del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Niño Jesús, bendecinos con amor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con esta orientación en torno al sacramento de la primera comunión. Ya la semana anterior habíamos empezado con el catecismo básico que estamos manejando aquí en la parroquia. Hemos visto el primer capítulo, es sobre Dios, y el segundo capítulo que vimos fue sobre la creación. He querido entonces ir avanzando en esta preparación para que nos pueda servir también como una profundización. He querido hacer una revisión de todo el catecismo porque nos ayuda a hacer una organización mejor también y a profundizar mucho más. Ya la catequesis aquí ha avanzado mucho más, van sobre el capítulo 7º, 8º, en algunas partes, pero entonces aquí hacemos un refuerzo especial a todos. Vamos a arrancar con el capítulo 3º, la desobediencia, y dentro de la desobediencia vamos a encontrarnos también con el castigo que viene fruto precisamente de la desobediencia. Nos preguntamos entonces, ¿Adán y Eva obedecieron a Dios? Esta es la primera pregunta. ¿Adán y Eva obedecieron a Dios? Y efectivamente que no fue así.
Adán y Eva no obedecieron a Dios. Miremos la palabra. Génesis 3, capítulo 3, versículo 6 dice, y vio, dice lo siguiente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Bueno, esta es la primera cita bíblica entonces para nosotros darnos cuenta que Adán y Eva desobedecieron como tal a Dios, le fallaron a Dios. Entonces es por eso que fruto de esa desobediencia también todos nosotros cargamos con la culpa del pecado original. Y entonces por eso es importante tener presente, queridos hijos, esta orientación. Entonces, Adán y Eva no obedecieron a Dios. ¿Por qué Adán y Eva no obedecieron a Dios? Es otra pregunta que cada uno de nosotros necesariamente debe de hacerse en este momento. ¿Por qué entonces Adán y Eva no obedecieron a Dios? Pues sencillamente por orgullo, porque fueron sugestionados por el diablo. Sabemos que el diablo los tentó, y esto sigue sucediendo en la humanidad cuando el ser humano es tentado y entonces no quiere obedecer, no quiere hacer caso a Dios, y quiere ir en contra de la voluntad de Dios, seguir sus propios caprichos. Bueno, toda esta situación entonces que le quita como tal esa fuerza y fortaleza. Vamos a mirar la palabra, todo va fundamentado sobre con la cita bíblica. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5 dice lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, esa es la manera como la serpiente, como el diablo, tienta de manera especial a Adán y a Eva. ¿Cómo se llama entonces la desobediencia a Dios? Pues la desobediencia a Dios se le llama pecado. Sencillamente es eso, es rechazar a Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios, y por eso entonces, como tal, esa desobediencia es pecado. Miremos primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, eso sucede también con nosotros cuando quebrantamos nuestra ley, cuando desobedecemos a las normas de Dios. Entonces por eso cometemos esta desobediencia, que la cometieron ya nuestros primeros padres, Adán y Eva, y cada uno de nosotros, por ser descendientes de Adán y Eva, cargamos también con la culpa del pecado original. Hace un tiempo me decía una señora, yo no soy descendiente de Adán y Eva, yo soy descendiente de la Virgen María. Pues yo decía, bueno, apareció aquí la Inmaculada Concepción, entonces prendámosle velas porque es toda sin mancha, ¿no? Todo mundo, todo humano, nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Hace 8 días lo decíamos, Adán representa a todos los hombres de la humanidad, Eva representa a todas las mujeres de la humanidad. Entonces por eso nosotros somos descendientes de Adán y de Eva y cargamos con la culpa del pecado original. Ellos desobedecieron, ese es el pecado original, la desobediencia, que es el tema del que hoy estamos hablando. No es de la manzana, como muchas veces uno va a veces por el comercio y principalmente por las galerías, en tiempo que se podía uno movilizar, y entonces siempre la propaganda era lleve 5 pecadoras por 2.000. Eso no, yo no sé de dónde sacarán esa que eran las manzanas. Aquí se habla del fruto prohibido, pero en ninguna Biblia, acérquese usted a sus Sagradas Escrituras, en ninguna Biblia va a encontrar usted que le diga que era manzana precisamente el fruto que comió Adán y Eva. Bien, entonces la desobediencia a Dios se le llama pecado. ¿Qué les pasó entonces a Adán y Eva una vez desobedecieron a Dios? Pues sencillamente, al desobedecerle a Dios, Adán y Eva, al llevarle la contraria, entonces perdieron la amistad con Dios, así de sencillo.
perdieron la amistad con Dios y la vida de Dios y el derecho a verlo y a gozar de Él en el paraíso. Además, fueron condenados a morir y sufrir en este mundo. Esto le pasó entonces a Adán y Eva por desobedecer a Dios, así como cuando muchas veces encontramos estos casos en la familia de niños caprichosos que no quieren obedecer, no quieren hacer caso, o jovencitos principalmente, que me voy de la casa y todo porque ya no quiere ayudar en los oficios de la casa, porque no quiere estar trabajando y no quiere aportar ni siquiera algo para que sirva para el sustento de él mismo en el hogar, en la casa, para colaborar con algo en lo que tiene que ver con los servicios. Como hijos debiéramos de hacer eso, mientras vivimos en el hogar, en la casa, también estamos llamados entonces a colaborar y a servir. Entonces cuando no quiere servir para nada, pues entonces eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. Miremos la cita bíblica, Génesis capítulo 3 versículos del 16 al 24, ahí que nos vamos a encontrar. Entonces como el mismo Dios le va a decir a la mujer, le va a decir a la mujer, pues los descubre, ante todo, aquí está, es un texto un poco largo, entonces los va a descubrir, porque recuerden que ellos se escondieron, entonces el mismo Dios les reclama, y entonces ellos dicen, no, es que estamos desnudos, y entonces nos da pena, y nos escondimos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué lo saben? Porque han comido del fruto del bien y del mal, como lo dice la palabra. Entonces, a consecuencia del pecado de Adán y Eva, ¿cómo nacen los niños? ¿Cómo nacen los niños a consecuencia de este pecado? Entonces, vamos a mirar las citas bíblicas, y dice el Salmo 51. Vamos a mirar cómo en el Salmo 51 nos vamos a encontrar cómo David dice, pecador me concibió mi madre. O sea, no podemos decir que es que no tenemos pecado, ¿sí? Porque recuerden que el mismo Señor dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Mientras estemos aquí en la tierra, somos humanos, seguimos fallando, seguimos equivocándonos. Entonces, en eso tenemos que tener en cuenta que fallamos, que nos equivocamos. Y que entonces, que somos pecadores, nuestras madres nos han concebido en el pecado, ¿sí? Y por eso la desobediencia de Dios, de la humanidad a Dios, y por eso nosotros necesitamos del sacramento del bautismo para precisamente limpiar esa desobediencia, y es donde uno nace de nuevo. Esto, bueno, más adelantico lo vamos a hablar. Miremos más citas bíblicas, creo que tengo por aquí. Bueno, a consecuencia del pecado de Adán y Eva, todos los niños nacen sin la amistad y la vida de Dios, sin el derecho a gozar de Él en el paraíso. Oiga, está apartado del paraíso. Esto quiere decir que con el pecado, ¿por qué? Porque ha cometido precisamente el pecado original, carga con la desobediencia de Adán y Eva, y por eso necesita urgentemente recibir esta gracia, necesita urgentemente poderse recibir el sacramento del bautismo. ¿Por qué los niños nacen con el pecado original si no tienen ninguna culpa? Podemos preguntarnos nosotros, ¿pero por qué? ¿Acaso ellos tienen la culpa de los papás? Los niños nacen con el pecado original por ser descendientes de Adán y Eva, por ser humanos, sencillamente. No es porque tengan la culpa o no tengan la culpa, sino que, son descendientes de Adán y Eva, son humanos. Y Adán y Eva pecaron. Ya no pudieron entonces transmitir a sus descendientes como una herencia la amistad y la vida de Dios y el derecho al paraíso. Miremos algunas citas bíblicas aquí. Génesis 3:22 nos va a profundizar un poco más esta parte, donde vamos a encontrar que dice multiplicaré desde el versículo 16, Génesis capítulo 3, versículo 16, multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz a tu hijo con dolor. Oiga como dice la palabra, darás a luz a tu hijo con dolor, diciéndole a Eva, ¿no? Ya no debe vivir para siempre, y lo sacó Dios para que labrase la tierra con el sudor de su frente. Esto es lo que le pasó también a Adán. Fue expulsado del paraíso porque Dios los había creado en un comienzo para que gozaran del paraíso eterno, para que no murieran, pero al desobedecer hay una consecuencia, ¿sí? O hay una consecuencia, y esa consecuencia de la desobediencia a Dios es precisamente la muerte, y entonces por eso son expulsados
del paraíso, son sacados del paraíso y por eso entonces la mujer, como lo dice la palabra, ahora va a sufrir para dar sus hijos y el esposo también ahora tendrá que labrar la tierra, tendrá que trabajar fuertemente para buscar su sustento. Después del pecado, Dios abandonó a nuestros primeros padres. Oiga, hijos, ¿será que Dios entonces nos dio la espalda? ¿Será que Dios nos olvidó? Como muchas veces encuentra uno personas que dicen es que Dios ya no me oye, Dios no me escucha. Pues querido hijo, está totalmente equivocado, porque Dios nunca nos ha abandonado. A todos nosotros los humanos que hemos pecado, nunca nos ha abandonado. Dios nos prometió un Salvador, Dios nos prometió un Mesías, Dios nos prometió un Señor. Miremos Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y ella te herirá en la cabeza, pero tú solo le herirás el talón. Éxodo 34:6-7 dice lo siguiente, el Señor es un Dios clemente y compasivo, oiga, paciente, lleno de amor, que mantiene su amor eternamente, oiga, mantiene su amor, no se olvida de nosotros, no deja de amarnos, eso tenemos que tenerlo presente, queridos hijos. Podemos haber llevado una vida muy desenfrenada, lo que sea, pero Dios nunca ha dejado de amarnos, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Ahora, ¿cómo se consigue entonces la amistad y la vida de Dios con el derecho al paraíso? ¿Cómo vamos a conseguir nosotros entonces esta amistad? Pues ahora se consigue la amistad y la vida de Dios con el derecho al paraíso mediante el bautismo. ¿Se dan cuenta de lo que ya les venía hablando desde el comienzo? Entonces necesitamos el bautismo para entrar a formar parte del pueblo de Dios y para tener herencia entonces en el paraíso. Y el sacramento del bautismo que fue instituido, y todos los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Miremos San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el mandato de Jesucristo. Vayan, anuncien, bauticen. Entonces ahí está la institución, queridos hijos, del sacramento del bautismo. Hay más citas bíblicas. San Juan 3:15 dice lo siguiente, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Recuerden lo que le dice a Nicodemo, cuando le dice el Señor, debes de nacer de nuevo, pero Nicodemo dice, Señor, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre y volver a salir? Sencillamente Jesús le está diciendo, debes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Otra cita bíblica, Timoteo capítulo 3, versículos 5-6 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, fue misericordia de Dios, por el bautismo de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Bien, bueno, entonces hasta aquí viene este primer capítulo del día de hoy, la desobediencia, que en el catecismo pues es el capítulo número 3. Vamos a pasar al capítulo 4, que se remite a Jesucristo el Salvador. Vamos entonces a hablar ahora sobre Jesucristo el Salvador. ¿Quién es el Salvador que Dios prometió a los hombres? Preguntémonos todos, ¿quién es el Salvador que Dios prometió a los hombres? Recuerden que Dios lo había prometido a nuestros padres, ¿sí? Ya desde el Antiguo Testamento se esperaba, pues el Salvador que Dios prometió a los hombres es Jesucristo. Miremos San Mateo 1, 21, 23. Y dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, creo que tengo más citas bíblicas. Lucas capítulo 1, versículos 30. Bueno, entonces para referirnos precisamente que el Mesías, el Señor, el Salvador es Jesucristo. Y entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos. Jesucristo vino aquí a la tierra, habitó en medio de la humanidad, se hizo hombre, se hizo humano, menos en la condición de pecado, para salvarnos. Lucas 1:32. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Oiga cómo nos dice la palabra en torno a Jesucristo, que ha nacido para ser el Salvador de la humanidad. Otra de las citas bíblicas, San Marcos, capítulo 15, 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo así: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, ahí el centurión, cuando traspasa a Jesucristo con la lanza, es cuando reconoce que en Jesucristo él era el Hijo de Dios. Dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces hace esa profesión de fe en torno a Jesucristo. ¿Quién fue entonces la madre de Jesucristo? La madre de Jesucristo fue la Santísima Virgen María, a quien Dios había preparado también desde la eternidad para que fuera precisamente por medio de ella llegara el Mesías, el Señor, el Salvador, la esperanza para cada uno de nuestros pueblos, para cada uno de los miembros de nuestra humanidad. Entonces, nace la Santísima Virgen María y ya entonces está ya la esperanza de que muy pronto llegará el Mesías, llegará el Señor, llegará el Salvador, de que ya Dios ha fijado su mirada, ha puesto su mirada en la humanidad. ¿Quién era el esposo de María Santísima? El esposo de María Santísima era San José, San José. Miremos entonces San Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Entonces, hay que tener presente que ya estaba desposada la Santísima Virgen María con José, no se habían casado, y resulta de que María entonces está en embarazo y por eso entonces José quiere hacerse a un lado, repudiarla, apartarse de ella. La ley de Moisés obligaba que si esto sucedía, entonces la persona tenía que denunciarla y esta persona tenía que morir apedreada. Esa era la forma como le castigaban. Pero José, una persona muy prudente, guardó silencio, no quiso denunciar a su mujer, y bueno, después entonces también Dios le hace una revelación a él para que reconozca toda esta obra de la salvación y entonces acepte a la Santísima Virgen María y acompañe también toda la historia de la salvación. ¿El Señor San José fue verdadero padre de nuestro Señor Jesucristo? No, queridos hijos. José no engendró a Jesucristo. El Señor San José no fue el padre de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo encargado de cuidar de él, recuerden, ¿sí? El embarazo de María fue por obra del Espíritu Santo. Una sola vez en la historia sucederá. Recuerdo hace algún tiempo, cómo dos jovencitas resultaron en embarazo. Y entonces eso fue polémica y fue la noticia, el boom, que dos jovencitas menores de edad en embarazo. Y entonces ellas no querían decir la verdad y que no, que fue por obra del Espíritu Santo, que ya no saben cómo, ¿sí? Cuando ya después entonces tuvieron que confesar toda la verdad y decir efectivamente qué era lo que había sucedido. Entonces, este acontecimiento solamente una vez en la historia se dio y no se va a volver a repetir. Eso sí, tengámoslo muy claro y tengámoslo por seguro. Por eso entonces vamos a encontrar algunas citas bíblicas aquí que nos van a orientar también. San Mateo capítulo 1 versículos 18, el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló de que ella resultó en embarazo por obra del Espíritu Santo. Lucas 2, 39, 51, vamos a encontrar cómo José se va a convertir entonces en el padre adoptivo de Jesús y es el que va a presentar a Jesús también allá en el templo cuando lo llevan a la presentación, y luego pues también a los 12 años, ahí está José también que va con María y va el niño. Recuerden que a los 12 años es cuando cuando el niño Jesús se pierde allá en el templo, se queda en el templo y María y José siguen su camino, después se dan cuenta de que el niño no va con ellos y entonces retornan a buscarlo, como lo haría una mamá cuando su hijo de pronto está así extraviado, embolatado.
¿Quién fue el verdadero Padre de nuestro Señor Jesucristo? El verdadero Padre de Jesucristo fue Dios. San Juan capítulo 1, versículos 14 nos va a decir por aquí, la palabra se hizo carne, oiga, estaba en la eternidad y se hizo carne. Y lo dice el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás, solamente su Hijo es el que lo ha visto y es el que lo da a conocer. Entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Cuál fue la misión para que llegara Jesucristo al mundo, para que llegara Jesucristo a la humanidad? Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra, es decir, un mundo como lo quiere Dios, lleno de paz, de amor y de justicia. Recuerden que así fue como empezó Jesús a hablar de Dios. El reino de Dios se acerca, ya es la hora. Está muy próximo el reino de Dios, precisamente porque era el tiempo del Señor. Unas citas bíblicas aquí, San Marcos capítulo 1, 14, 15. El reino de Dios ha llegado, la forma como Jesús comienza a anunciar, a evangelizar también. ¿Cómo nació entonces Jesucristo? Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo, mediante la Santísima Virgen María. Es como nace Jesucristo. ¿Dónde nació Jesucristo? Jesucristo nació, queridos hijos, en Belén. Lo dice Lucas capítulo 2, versículos 6 al 7. Mientras estaba en Belén le llegó la hora del parto a María y entonces por eso nació en Belén de Judea, como lo decían los profetas. Y tú, Belén, no eres ni la más pequeña, de ti saldrá el Mesías, el Señor, el Salvador, y efectivamente así sucedió. ¿Cuántos años vivió Jesucristo? Jesucristo vivió 33 años, esa fue la edad de Jesucristo en la tierra. Vivió 30 años cuando empieza su vida pública y 3 años de ministerio, por eso a los 33 años Jesucristo muere. ¿Cuántos? Bueno, sigamos por aquí, más citas bíblicas, creo que hay por este lado. ¿A qué edad aproximadamente empezó Jesucristo a predicar? Jesús empezó a predicar a los 30 años, lo dice Lucas capítulo 3, versículo 23, lo dice. Cuando Jesús inició el ministerio tenía 30 años, oiga hijos, tenía 30 años, por eso a los 30 años inicia la vida pública. ¿Qué hizo Jesucristo hasta los 30 años entonces? Pues recuerden que la Sagrada Escritura no es un libro de historia, por eso en la Sagrada Escritura no está la biografía de Jesucristo, solamente encontramos que el nacimiento, la encarnación, el nacimiento del niño, luego a los 12 años y de los 12 años se salta a los 30 años cuando inicia su vida pública. Entonces, ¿qué pasó durante esos 30 años? Dice San Lucas capítulo 2 versículo 51, bajó a Nazaret donde vivió obedeciéndoles a sus papás. Era una persona muy obediente a los papás. San Mateo capítulo 2 versículo 23 dice, vivió en Nazaret, por eso es llamado Nazareno. ¿Qué enseñó Jesucristo durante los últimos 3 años de su vida, en la vida pública entonces? El mandamiento más grande que Él nos dejó fue el mandamiento del amor, eso fue lo que Él enseñó, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ese fue el mandamiento del Señor. San Juan capítulo 15, versículo 12, mi mandamiento es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos liberó entonces? ¿Para qué hizo Jesucristo los milagros? ¿Sí? ¿Para qué hizo Jesucristo los milagros? Los milagros que Jesús hizo fue para mostrar su divinidad, su amor, y para que creyéramos en el Hijo de Dios. Así lo va a decir San Juan capítulo 11, versículos del 41 al 42, para que crean que tú me has enviado. ¿Sí? Entonces hace los diferentes signos, prodigios, milagros y acontecimientos Jesucristo.
¿Cómo nos liberó Jesucristo de los pecados? Pues nos liberó haciéndose uno de nosotros, siendo el representante del Padre aquí en la humanidad, dando su vida por nosotros, muriendo en un madero, muriendo en la cruz. Así fue como Jesús nos liberó a cada uno de nosotros. Dice San Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, dar su vida por cada uno de nosotros, que seguramente ni nos lo merecíamos, pero Jesús entregó su vida por la humanidad. ¿Cómo murió Jesucristo? Sabemos que Jesús murió en la cruz, que Jesús murió crucificado. Lo vamos a encontrar en San Juan 10, capítulo, San Juan 19, versículo 19. Pilato mandó a hacer un letrero donde decía Jesús Nazareno, el rey de los judíos. La condena de Jesucristo fue porque él supuestamente se hizo pasar por el rey de los judíos. Y entonces viene toda esta polémica y la guerra, la situación que viene en torno a Jesucristo, porque recuerden que los judíos lo rechazaron, como lo va a decir el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron, prefirieron seguir viviendo en la oscuridad, prefirieron seguir viviendo en las tinieblas. ¿Dónde murió Jesucristo? Jesús murió cerca de Jerusalén, en el monte Calvario. San Juan 19, 17, 18. En el lugar de la calavera, en hebreo se llama Gólgota. Allá entonces fue en donde murió Jesús. Lo sacaron del pueblo, fue sacado del pueblo. Y allá entonces muere, no fue considerado ni siquiera digno de morir dentro del pueblo y por eso fue expulsado. ¿Qué hizo Jesucristo después de muerto? Jesucristo después de muerto resucitó al tercer día, lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, todo la aparición a los discípulos de Maús y la aparición también a los discípulos, a los apóstoles, como lo he dicho en otras oportunidades también. Entonces Jesús comienza a aparecerse a sus discípulos que estaban llenos de miedo por la situación que habían vivido, porque Jesucristo ya no estaba con ellos. Entonces por eso Jesús resucitado los fortalece a ellos, y al verlo, al encontrarse con Jesús resucitado, pues entonces quieren llenarse de fuerza, de valor, para seguir con esta obra especial, con esta obra de la evangelización. ¿Cuánto tiempo después de la resurrección Jesucristo se quedó en este mundo? Estamos viviendo el tiempo de la Pascua, precisamente, que hace alusión a ese momento. Jesucristo después de la resurrección se quedó en este mundo 40 días hasta la subida del cielo, a los cielos. El próximo domingo vamos a celebrar nosotros la ascensión de Jesucristo, que Jesús sube al cielo. Entonces se cumplen ya 40 días de que Jesucristo ha resucitado, 40 días en que nosotros celebrábamos la Pascua, la resurrección de Jesucristo. Citas bíblicas que iluminan este momento: Hechos de los Apóstoles 1, capítulo 1, versículos 3 al 9. También está Lucas 24, 50. Voy a leer Lucas 24, 50. Jesús los bendecía y subió al cielo, la manera como lo vamos a escuchar el próximo domingo. Jesús le da la bendición a sus discípulos y sube al cielo. Y entonces después aparecen unos ángeles, lo vamos a escuchar el domingo, que les van a decir a los judíos: bueno, ¿qué hacen ustedes ahí parados? Vayan, cojan cada uno su oficio, cumplan con la misión que tienen que hacer. Sepan que aquel que se fue así de la misma manera como se fue, de la misma manera va a volver a la humanidad. ¿Dónde está entonces ahora Jesucristo? Jesucristo como Dios está ahora entonces en todas partes, y como hombre está en el cielo, y de manera principal en la hostia consagrada. Ahí está la presencia de Jesucristo vivo y real. Jesús está ahí, Jesús se quedó con nosotros, Jesús está vivo, Jesús se quedó con nosotros en la hostia consagrada para fortalecer nuestra fe, para animarnos a cada uno de nosotros. Algunas citas bíblicas que iluminan este momento: San Mateo capítulo 18, versículo 20, dice lo siguiente: donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero hay más citas bíblicas también
para que ustedes las puedan compartir. Capítulo 28, versículo 20, Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículos 27 al 29, que van a decir precisamente haciendo alusión a que Jesucristo está en el cielo, que Jesucristo está en todas partes, que Jesucristo está en la hostia, que Jesucristo está en la palabra, en la oración. Ahí nos encontramos nosotros con Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo al subir al cielo? Al subir al cielo nos envió entonces el Espíritu Santo. Es lo que les está diciendo Jesús, y estos días lo estamos encontrando en la palabra, porque ya dentro de 8 días, el domingo vamos a celebrar la ascensión. Entonces ya todos estos días el Evangelio comienza a despedirse, el Señor se está despidiendo, diciéndoles, permanezcan ahí, no se vayan, no se dispersen, porque ya viene la tercera persona de la Trinidad, ya viene el Espíritu Santo, que viene a enseñarles a poner por obra todo lo que les he enseñado, para que ustedes entiendan, para que ustedes sean testigos, y todo eso. Entonces por eso es tan importante recibir la fuerza divina, recibir el Espíritu Santo. Algunas citas bíblicas aquí, pues solamente por cuestión de tiempo tomo solamente una. Hechos de los Apóstoles 1, 4 al 5. No se vayan de Jerusalén, es lo que les está diciendo Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que va a venir ya en 15 días. Celebramos nosotros los católicos Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Entonces es importante tenerlo presente. Como dice Jesús, es necesario que yo me vaya, ya termina la obra, Dios hizo ya su parte, Jesucristo vino y entonces hizo la suya, y ahora entonces viene el Espíritu Santo y es el que sigue sosteniendo esta obra hasta el final de los tiempos. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo es el que sostiene, queridos hijos, esta obra de la iglesia en el mundo entero. Y cuánta gente que ha estado persiguiendo la iglesia, pero no han podido con ella porque es de institución divina, y entonces pierden el tiempo. Todos estos perseguidores, ya muchos de ellos han muerto, pero no han podido con la iglesia sigue porque es de institución divina. Segunda de Corintios 13:13 dice, todos los santos os saludan, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué nos da entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir el camino de Jesucristo y ser sus testigos en el mundo. Eso nos da el Espíritu Santo, una fuerza especial para que seamos discípulos, para que continuemos con esta obra. Dice Hechos de los Apóstoles 1, 7, 8, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. 2 Timoteo 1, 6 al 8 dice, te ruego que avives el don que hay en ti desde el día en que te impusieron las manos. No nos ha dado un espíritu de cobardía, no te avergüences de dar testimonio. Bueno, entonces toda esta orientación para que la tengamos presente sobre estos 2 capítulos que hoy hemos visto en torno a la orientación de primera comunión, la desobediencia de nuestros primeros padres y ya entonces Jesucristo como el Salvador. Tarea entonces, queridos hijos, para los de primera comunión, leerse con los papás ahora en cualquier momentico, leer el capítulo tercero del libro del Génesis, que lo lean entre papá y mamá y los hijos en algún momento de esta semana. Y luego también en el catecismo, en el cuaderno, en la agenda que llevan de apunte, yo les voy a invitar a que dibujen a Adán y a Eva. Entonces van a hacer el dibujo de Adán y de Eva también. Y van a dibujar a Jesucristo en el portal de Belén, ¿sí? O sea, en el pesebre, para que me entiendan. Entonces, esos 2 dibujitos, espero que los niños de primera comunión los hagan en sus cuadernos, que yo al final del año pues estaré haciendo esa revisión. Vamos entonces ahora a compartir un poco en torno a la orientación del sacramento de la confirmación con el manual católico del padre Gaspar Astete. Pero antes de ello, pues es importante que tengamos presente que la confirmación es el tercero de los sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo. Es la plenitud del bautismo. Desde que se recibe la efusión del Espíritu Santo, se reciben entonces sus dones, sus carismas. Con este sacramento vamos a alcanzar la madurez
en la fe. Si usted no es confirmado, entonces usted seguirá siendo un niño, seguirá siendo un infante en la fe. Y este sacramento se confiere precisamente por la imposición de manos y la unción con el Santo Crisma. Entonces, es muy importante que recibamos el sacramento de la confirmación. Quien reciba el sacramento de la confirmación, entonces, pues ya es un adulto en la fe. Como ser hoy en día, para ser mayor de edad, usted tiene que tener 18 años. Entonces, para ser mayor de edad en la fe, pues necesita usted tener el sacramento de la confirmación. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 al 7, está todo el fundamento de este sacramento. Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Después de abrazar la fe, ellos respondieron. Recuerden, lo escuchábamos estos días en la misa. Pablo, cuando va está evangelizando, y entonces le responden, él pregunta sobre el Espíritu Santo y ellos dicen, ni sabemos que existía, ¿sí? Ni sabíamos que existía. Al oírlo, entonces, se bautizaron invocando el nombre de Jesús, y Pablo entonces impuso las manos sobre ellos y vino sobre ellos la fusión del Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran 12 varones, hablándonos aquí la palabra entonces sobre este sacramento de la confirmación, la efusión del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos va a orientar sobre este sacramento de la confirmación, diciéndonos, aquel tiempo los apóstoles, en el cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 15 al 17, y capítulo 19, versículos del 5 a 6. Esto explica por qué en la carta a los Hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y la imposición de las manos. Hebreos capítulo 6, versículo 2. En esta imposición de las manos es la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primer origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia que recibimos nosotros en Pentecostés. Y el documento de Aparecida también nos va a dar algunas orientaciones en torno a este sacramento también de la confirmación. En virtud del bautismo y de la confirmación somos llamados a ser discípulos misioneros de Jesucristo. Y entramos a la comunión trinitaria de la Iglesia, la cual tiene su cumbre en la Eucaristía, que es el principio y proyecto de la misión del cristiano, lo dice el numeral 153. En la confirmación, la perfección del carácter bautismal y fortalecimiento de la presencia eclesial y de la madurez apostólica, lo dice el numeral 175, numeral parte C. Tengamos presente que la confirmación se recibe una sola vez en la vida, ya ahorita lo vamos a hablar un poquito acá. Entonces, 3 sacramentos que solamente una vez en la vida se repiten: el bautismo, la confirmación y el orden sagrado, ¿sí? No se vuelve uno a bautizar, no se vuelve usted a confirmar, y tampoco volverá a que se ordene nuevamente sacerdote. Ya es una sola vez en la vida que recibe estos 3 sacramentos. Les reconocemos y animamos a continuar el compromiso de adquirir en el bautismo y en la confirmación, numeral 211, por su bautismo y su confirmación es discípulo y misionero de Jesucristo. Los discípulos, quienes por esencia somos misioneros en la virtud del bautismo y de la confirmación, nos formamos con un corazón universal, abierto a todas las culturas y a todas las verdades, cultivando nuestra capacidad de contacto humano y de diálogo. Lo dice el numeral 377 del documento de Aparecida. La semana pasada habíamos hablado de qué es la confirmación. Hoy he querido profundizar un poco más sobre qué es el sacramento. Hablábamos también los signos sensibles de la confirmación y qué significaba la imposición de manos. Vamos a continuar ahora entonces. ¿Qué dice el obispo mientras se impone las manos? El obispo extiende las manos sobre la cabeza del confirmado y dice: oh Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por el bautismo purificaste el alma de esta persona, escucha nuestra oración y envíales el Espíritu Santo, llénales
de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo, de fortaleza, de espíritu de ciencia y de espíritu de piedad, y cólmales de espíritu de temor de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la oración que el señor obispo hace cuando nosotros recibimos esta gracia, cuando recibimos el sacramento de la confirmación. ¿Qué es el crisma? El crisma entonces es un aceite que se consagra por el señor obispo, se hace en la Eucaristía de la misa crismal, que este año no la hemos podido tener porque con motivo de la cuarentena, entonces no nos pudimos reunir todos los sacerdotes como lo hacemos cada año. Nos reunimos para hacer la bendición de los santos óleos, el crisma, que son los óleos que se van a utilizar para durante todo el año aplicar los sacramentos. Crisma entonces es el aceite con el cual el obispo unge la frente del confirmado. Es un aceite de oliva mezclado con un aroma muy fino llamado bálsamo. El crisma es bendecido por el obispo el jueves santo. Se unge con el crisma a los que han sido ungidos con el óleo. Óleo es el sencillo aceite de oliva sin mezcla de perfume, bendecido también por el obispo el jueves santo. Como los confirmados ya fueron ungidos con óleo el día del bautismo, por eso en la confirmación son ungidos con el crisma. Y recuerden, entonces lo que ya acababa de decir, ya usted una sola vez recibe la confirmación y ya no la vuelve a recibir más. Hace unos días recuerdo una persona que estaba buscando la partida de confirmación y también otro que vino en otro momento a buscar la partida de bautismo, y entonces al no aparecer los enviaba a que fueran a las parroquias vecinas porque esta parroquia es de 10 años y entonces de 10 años para atrás todo pertenecía fuera a Maito o fuera a Tarqui, y entonces que no habían buscado, no sé si es que de pronto a veces hay secretarios que no les gusta coger los libros y pasar hoja por hoja buscando y buscando, y entonces después venía y me decía, padre, pues sencillamente, ¿por qué no me bautiza de nuevo? No se puede, es una sola vez en la vida que usted recibe el sacramento del bautismo, y una sola vez en la vida que usted recibe el sacramento de la confirmación, y una sola vez en la vida que usted es ordenado sacerdote. ¿Por qué el obispo traza la señal de la cruz en la frente del confirmado? Recuerden que la señal de la cruz es el signo de nosotros los católicos. El padre Gaspar Astete, que es el catecismo que estamos siguiendo de confirmación y de comunión, aquí está, pero el de comunión he querido seguir un catecismo bíblico como lo hemos escuchado y lo hemos visto ahora. Pero entonces en este catecismo, en esta parte, tengamos presente lo que nos dice el padre Gaspar Astete. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz. ¿Y por qué la Santa Cruz? Porque en ella murió Jesús para nuestra salvación, para nuestra redención. Por eso entonces el obispo traza la señal de la cruz en la frente del que va a ser confirmado, porque la cruz es la marca y el distintivo del cristiano, así como es un escudo el distintivo de una nación o de una sociedad. La cruz es el distintivo de todo cristiano, es lo que nos identifica a nosotros, cada uno marca lo que le pertenece. Recuerden cuando usted iba al colegio, cuando usted iba a la escuela, cómo marcaba los colores, marcaba sus libros, cuadernos, cartillas, guías, todo las marcaba porque le pertenecían. Al marcarnos en la frente con la señal de la cruz, se nos recuerda que le pertenecemos a Cristo, lo cual es nuestro mayor honor. Pertenecemos a Cristo, somos de Cristo, le pertenecemos a Él. ¿Qué dice el obispo mientras unge la frente con el crisma? Entonces, oído a lo que dice el señor obispo, dice, la unción con el crisma es la acción más importante de la confirmación. El obispo mientras hace con el crisma la señal de la cruz en la frente del confirmado, hace la señal de la cruz, le dice estas palabras, reciba por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que responder entonces el confirmado? Así sea, amén, ¿sí? Estoy de acuerdo, es lo que responde entonces el confirmado. ¿Por qué la costumbre de ungir con aceite? La costumbre de ungir con aceite es muy antigua. Ya Moisés, cuando quería que una persona quedara totalmente consagrada a Dios,
la ungía. Este ha sido entonces siempre el significado de ungir con el aceite, declarar que esa persona le queda consagrada a Dios. Entonces, en el bautismo ya usted es consagrado a Dios, en la confirmación, consagrado a Dios, en la ordenación sacerdotal, usted ya le pertenece a Dios. Entonces, es eso lo que significa, por eso es tan importante entonces este aceite que en el Antiguo Testamento se realizaba y se hacía también esta obra. ¿Qué significa entonces ser ungido con el crisma? Ser ungido con el crisma significa que el Espíritu de Dios penetra muy profundamente en el espíritu de esa persona, y así como el aceite penetra totalmente en la tela donde cae, impregnándola por completo. Entonces, eso implica, entonces, ya cuando le cae aceite en alguna parte de alguna tela, usted se da cuenta que eso ya quedó marcado ahí y que difícilmente se puede quitar, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, ya pertenecemos a Dios. ¿Por qué el crisma tiene un perfume? En la Biblia se recomienda que así como quien lleva un perfume va llenando de gratos olores el sitio a donde llega, así quien tiene la verdadera religión debe llenar de buenos ejemplos el ambiente donde vive. Ese es el significado del perfume que lleva el crisma. Recordar al confirmado que de tal manera debe brillar la luz del buen ejemplo, que los demás al ver sus obras glorifiquen al Padre Celestial. Entonces tiene que ser una persona que dé ejemplo, tiene que ser una persona que apoye, que ayude, ¿sí? Que transmita esa unción a los demás. ¿Cómo se llama en la Biblia a los que son ungidos por el crisma? Bueno, vamos a preguntarnos entonces. En la Biblia a los que son ungidos con el crisma se les llama ungidos o Mesías o Cristos, que significa persona consagrada a Dios. Eso es, soy ungido, ya soy otro Cristo, ¿sí? Le pertenezco a Jesucristo, le pertenezco a Dios por medio del sacramento de la unción. Nosotros solamente llamamos Mesías, tengámoslo presente, a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, pero desde el día de nuestro bautismo y más especialmente desde el día de nuestra confirmación, todos somos Cristos, o sea, somos personas consagradas a Dios, eso es, somos consagrados a Dios, somos consagrados a Dios. Es una persona que quiere dedicarse a servir a Dios con mayor perfección que los demás y a la que Dios le declara por medio de su ministro como un ser sagrado que él le pertenece de manera especial y a quien prefieren a los demás. Debemos respetar mucho a los cristianos porque cada uno de ellos es un Cristo, o sea, una persona ungida con óleo santo y que por tanto ha sido consagrado a Dios, que dice en la Biblia, no faltéis al respeto a mis ungidos, porque el que irrespeta a uno de mis ungidos es como si atacara a mí en la pupila de los ojos. Oiga lo que está diciendo el Señor, muy bonito esta orientación. Entonces, en torno a los ungidos, o sea, el que ha sido bautizado, el que ha sido confirmado, el que ha sido ordenado sacerdote. Entonces, no tenemos nosotros que faltarles, como se dice, al respeto, como burlarnos de ellos, como querer acabar con ellos, porque, bueno, de esto entonces vamos a dar cuentas de manera especial a Dios. Pero antes de la confirmación, el día del rito de la confirmación, todos deben de renovar los compromisos bautismales, esas promesas que hicieron el día de su bautismo, como se hacía en el bautismo y respondía papá, mamá y padrinos, ahora entonces van a responder todos, ¿sí? Todos van a responder sobre esta profesión de fe y esta renovación de sus promesas. Ya la hará usted ya teniendo los 12 años que se pide para hacer la confirmación, entonces ya usted es un adulto, ya usted conoce y entonces puede hacer esta renovación. Renovar las promesas bautismales es volver a hacer las promesas de nuestros padres y padrinos, que
hicieron en nombre nuestro el día de nuestro bautismo? Y son las siguientes. ¿Qué es lo que nos va a preguntar el señor obispo? ¿Renuncian a Satanás y a todas las obras y seducciones? ¿Qué tenemos que decir? Sí renuncio. No tenemos que decir sí renunciamos, porque usted no renuncia por la otra persona, usted no puede renunciar por él, no sabe si esa persona quiere renunciar o no. Entonces es algo muy personal. Sí renuncio. Después entonces de la profesión de fe, de la renovación de las promesas bautismales, viene la profesión de fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Ahí qué tiene que responder usted? Sí creo, no tiene que decir, sí creemos. No, usted no cree por los demás, ¿sí? No se puede hacer. Entonces, cada uno, por eso dice la palabra, el que crea y se bautice, ese se salvará. Entonces, cada uno, usted no puede, entonces, yo voy a creer por mi abuelita, yo voy a creer por mi hermanito. No, cada uno tiene que manifestar esa fe. Por eso, entonces, sí creo. Bueno, hijos, entonces dejamos aquí con esta orientación del sacramento de la confirmación también. La próxima semana vamos a continuar y vamos entonces a hablar en torno a los padrinos. Aquí quiero hacer eco de algunas cosas para que las tengamos presente y ya dentro de 8 días las retomemos, en torno a los padrinos de confirmación. Hijos, para ser padrino, ¿qué se necesita? Primero, usted tiene que ser bautizado, tiene que tener la primera comunión y tiene que tener la confirmación, o sea, la iniciación cristiana. Yo recuerdo que el año pasado me decía alguien, padre, yo quiero ser padrino, pero solamente tengo bautismo y confirmación. No sirve, no puede. Por más que quiera y se le vaya, como se dice, el deseo de ser padrino, usted no puede ser padrino porque ni siquiera lo ha recibido, ¿sí? Ni sabe qué es lo que ha recibido, entonces ¿cómo va a ser padrino de algo que usted no tiene? Entonces por eso no puede. Para ser padrino necesita primera comunión, bautismo, primera comunión y confirmación. Y para ser padrino se recomienda que sea una persona católica, no puede ser una persona que no sea católica, ¿sí? Y para ser padrino no tiene que ser una persona que viva en unión libre, tiene que ser un casado o tiene que ser un soltero, ¿sí? Y en la confirmación entonces puede ser para el niño padrino o puede ser madrina también. Recuerden que esto lo he dicho en los cursillos de bautismo. La Iglesia recomienda que el mismo padrino de bautismo ojalá fuera el mismo padrino de confirmación, ¿sí? Pero pues como sucede que en el bautismo buscamos intereses personales, entonces ya en la confirmación no se da. Yo recuerdo un día que le hacía el examen a unos niños y entonces les decía, bueno, ¿quién es su padrino de bautismo? Fulano de tal. ¿Y quién es su padrino de confirmación? Fulano de tal. Y entonces les decía, ¿y usted por qué no escogió a fulano de tal como padrino? Si es su padrino de bautismo. Entonces me decía, chay padre, ¿eso para qué? Entonces ojalá que ustedes, queridos hijos, no vayan a decir sus padrinos, sus ahijados, cuando lleguen a los 12 años, chay padre, ¿eso para qué? ¿Sí? Entonces por eso los padrinos no tienen que buscarse por intereses personales, sino buscando el interés y el bienestar espiritual de los niños. No es que yo busco de padrino al dueño de la tienda para que me dé el mercado, al dueño de la boutique para que me le regale la ropa, y así por intereses personales, aquí al rector para que entonces, ¿sí? o al profesor para que me pase al niño. Todo eso no, esos intereses no van aquí de ninguna manera. Entonces eso tengámoslo presente, queridos hijos. Y pues entonces el padrino no tiene que ser ni el papá ni la mamá. Algunos padres, como yo no he sido padrino de nadie, entonces yo quiero ser padrino de mi hijo. No se puede. ¿Quién lo manda que no dé ejemplo ni testimonio y por eso no lo buscan como padrino, ¿cierto? Entonces, tampoco puede ser padrino el abuelo. Se recomienda que sea una persona distinta, una persona de otra familia, diferente, ¿sí? Pero muchas veces buscamos como padrino a un tío o al abuelo. El abuelo es abuelo, la abuela es abuela, ¿sí? Pero entonces los padrinos tienen que ser otra clase de personas. Recuerden que, bueno, de eso voy a hablar mucho más dentro de 8 días, porque ya el tiempo se me agota. Los padrinos significan segundo papá, entonces usted le está colocando un segundo papá a su hijo, que el día que usted falte, el niño no tiene que irse a vivir con la abuela, ¿sí? O con el tío, sino con los padrinos, se supone que son los que tendrían que velar por ellos. Bueno, eso para que lo tengamos presente. Mucho más de esto vamos a profundizar la próxima semana sobre en el sacramento de la confirmación en torno a los padrinos, para que lo vayamos teniendo presente y ya para
cuando llegue el momento de los sacramentos, pues no vayamos a tener ningún percance. Me alegra entonces saludarlos a todos ustedes, queridos hijos, con esta orientación. Espero que nos haya podido servir para todos, porque no solamente es para los que se están preparando para la primera comunión y confirmación, para toda la gente, por eso es público esta catequesis, que todo el que quiera estar ahí, esta horita completa, esté ahí recibiendo esta orientación de primera comunión y de confirmación, que le va a ayudar también a recordar los conceptos básicos de su fe y, bueno, a profundizar mucho más. Me alegra entonces poderlos acompañar. Mil y mil gracias, los espero esta tarde, entonces los que quieran estar con nosotros participando de la Eucaristía a las 6 de la tarde, aquí desde la Parroquia Divino Niño. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga.